grabación. Entonces el asunto es que lo importante es que nosotros miremos cómo utilizar esos balances, porque creo que ustedes ya se dieron cuenta que los problemas que van a resolver o que les pueden tirar, todo depende de lo que ustedes tengan que pues encontrar, ¿sí? Entonces me gustaría revisar estos últimos que les dejé pues como tarea al menos, pues los ejemplos que le ha dado el profe, listo, allá pues bien. Este por lo general él hay veces lo deja para que usted lo cuantifique, lo analice del todo. El del tubo en U también me gusta pues ponerlo porque aquí pues se entiende ya como que todo, ¿sí? Entonces me gustaría empezar por el del tubo en U, ya que no hay necesidad de utilizar el balance macroscópico de energía mecánica, simplemente lo podemos resolver con el balance macroscópico de cantidad de movimiento. Entonces comencemos con eso, luego revisamos la parte, pues lo que tiene que saber del balance macroscópico de energía mecánica, y lo otro es, entonces ya revisamos este problema de expansión y compresión en tubería, y depende del tiempo pues que nos quede, porque se van a dar cuenta que por ejemplo este problema está muy bueno, pero como es de bueno es largo, ¿sí? Entonces me gustaría como que proponerles más o menos lo que deben ustedes analizar, o sea, darles pautas para que ustedes lo intenten y ya luego de pronto ya quedamos pues concordamos y el sábado empezamos o resolvemos este, ¿sí? Pues hay varios, pero este no es de lo mismo, ¿sí? Pero me parece que este está nuevo, pues les dan unos factores, les dan unas pérdidas, me parece que ahí está como, todo está como que muy bien, todo está muy bacano, ¿sí? Entonces listo, partamos entonces de este señor, que era el problema del tubo en U, permítame yo lo saco de acá, ya ni recuerdo dónde estaba. Este señor estaba en acá, listo. Entonces, ¿por qué? Porque por lo general pues se relajan con este tema del balance de cantidad de movimiento, ¿sí? Y pues les pueden preguntar cosas, por ejemplo lo de la fuerza, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que el balance macroscópico es para cuantificar pérdidas de energía. El mismo nombre lo dice, energía mecánica. Mientras este es para cuantificar fuerza. Recuerden que, como les había dicho ya en su momento, la idea era que el balance de cantidad de movimiento pues simplemente era un balance de fuerzas. Entonces vamos a ver qué era lo que nos estaba pidiendo este señor. Entonces dice que la fuerza en una tubería pues que se dobla en U. Entonces nos dicen que agua a 68 grados Fahrenheit, fíjense que ya nos dan pues las propiedades, densidad, y nos da la viscosidad. También tiene este problema para que tuvieran que verse con las unidades inglesas, porque si les ponen unidades inglesas, pues sistema inglés, entonces ustedes sepan pues cómo utilizarlo. De hecho creo que para que ahorrar un poquito de tiempo, entonces les voy a dar la expresión y les voy a dejar ya que ustedes se las vean con las unidades, porque de hecho pues tienen aquí la solución, o mejor dicho pues la respuesta para comparar. Pero entonces nos dan las propiedades, el líquido o al menos pues el fluido es agua. Nos dicen que fluye en flujo turbulento, o sea nos da el régimen de flujo, de hecho ni siquiera hay necesidad de esto, al menos pues en este balance. Y pues tenemos el tubo en U. Nos dan también un flujo acá, que en este caso fíjense que es 3 pies cúbicos por segundo, o sea un flujo de volumen, en este caso sería un flujo volumétrico, o sea volumen sobre tiempo es un flujo volumétrico. Entonces nos preguntan cuál es la fuerza horizontal ejercida por el agua en la curva, pues la curva tubería en U. Por dicho, recuerden que como les había dicho la vez pasada, cuando el agua aquí da la vuelta, entonces esta señora tiene que, obviamente aquí pues lo que tiene que experimentar es una fuerza del fluido sobre el sólido o sobre la superficie. Por eso ponemos pues de F a S. Eso es todo. Entonces, como me están a mí preguntando esta fuerza, ya de entrada yo ya identifiqué que el balance que tengo que utilizar es el macroscópico. ¿De quién? De cantidad de movimiento. Si la vez pasada pues habíamos dicho que estas son las dos formas pues que nos dan. La forma del libro está acá, la forma mía está acá. Usted mira a ver con cuál va a casarse, o sea, cuál va a utilizar y sale, ¿sí? Pero entonces empecemos utilizando la de materia, ¿sí? Siempre en estos tipos de problemas, aquí si ustedes se fijan,
ya me dieron el esquema, ¿sí? O sea, este señor, ya me dieron el dibujito para que identificara. Y más aún me están diciendo, aquí está el plano 1, o sea, aquí es donde ingresa el fluido, o sea, aquí es donde ingresa la materia. Y aquí está el plano 2, que aquí es donde sale. Fíjense que el plano 1 y el plano 2, como les había dicho en la deducción de los balances, ellos tienen asociados un vector unitario. Entonces este señor tiene asociado un vector unitario U sub 1 y este señor un vector unitario U sub 2. Porque recuerde que la fuerza es una cantidad vectorial. Ya que nos pregunten cuál es la magnitud o cosas de ese estilo, pues ya uno lo simplifica, ¿sí? Pero entonces vamos para allá. Entonces de entrada recuerden, como aquí ya me definieron los planos, si no le definen los planos en su problema, usted los tiene que definir. De hecho, eso es una de las partes más importantes que hay que aprender cuando vamos a utilizar el balance de energía mecánica, que ahorita lo retomamos. Entonces, una vez definidos los planos, pues tenemos que empezar nosotros a utilizar estos. Entonces, aquí, pues por efectos, voy a utilizar la notación del BIR, pero van a ver que si utiliza pues la mía da el mismo cuento. Entonces, podemos tomar este señor, pues tomemos este señor acá y voy a utilizar la notación del BIRT. Entonces ustedes pueden partir desde acá, recuerden, si tienen diversas entradas, pues pueden partir desde acá y ya ustedes pues simplifican. Recuerden que este es el balance macroscópico de energía, de materia, ¿sí? Este es el balance macroscópico de materia. Entonces el flujo másico que entra, recuerden que en plano 1 entra, flujo menos el que sale, que es en el 2, igual pues a lo que se acumula. Ustedes siempre en este curso, recuerden que por estado estacionario, entonces estado estacionario, estos lo van a tirar para 0, o sea, el término de acumulación lo van a tirar para 0, pues se va. Y ahora, como tienen una sola entrada y una sola salida, pues fíjense que este señor lo pueden simplificar. Másico que entra es igual al másico que sale. Bien. Entonces, de hecho acá, recuerden que casi nunca dejamos esto así en términos del másico, sino que como los otros balances van a tener por ahí incluido una velocidad, entonces nosotros tenemos que pasar de este señor a términos de velocidades. Entonces podemos poner aquí densidad en 1, velocidad promedio en 1. Otra cosa, aquí por efectos de notación ustedes pueden ponerle estos corchetes para identificar que es una velocidad promedio, pero si alguien lo quiere poner sin los corchetes o sin esas llaves, pues lo puede hacer perfectamente. Entonces densidad en 1, velocidad en 1, el área superficial en 1 igual densidad 2, velocidad 2, área superficial en 2, o sea en la salida. Entonces fíjense que ya está en términos de velocidades. Yo aquí lo que puedo hacer es simplificar un montón el asunto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo partiendo de acá, yo puedo hacer ciertas consideraciones sobre este señor. Entonces, lo primero, como tenemos agua, que es un líquido, un fluido incompresible, podemos decir que la densidad del líquido no cambia. ¿Sí? Entonces fíjense que como la densidad no cambia, yo acá voy a tener que la densidad en el punto 1 es igual a la densidad en el punto 2, igual pues a una constante, ¿sí? Una densidad pues constante. Entonces desde esa premisa fíjense que yo puedo venir y cancelar estos dos porque son iguales, ¿sí? Y ahora comparemos qué pasa con las áreas S1 y S2. Fíjense que acá como en el plano 1 tenemos un diámetro y en el plano 2 tenemos el mismo diámetro, fíjense que el diámetro interno de la tubería no cambia, pues la tubería no cambia, entonces las áreas en ese caso tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces nuevamente acá podemos poner que las áreas de la sección transversal, o sea las áreas no cambian porque el diámetro no cambia, tubería no cambia. Entonces si eso ocurre, lo que podemos decir es que S1
es igual a S2 igual pues a un área cualquiera S. Entonces por esta premisa también, fíjense que S1 se va con S2 y de acá yo puedo decir que la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Listo. ¿Se entendió el balance de materia? Sí, Marcos, por ejemplo, en la clase pasada Sí, el profesor nos había dejado como para revisar un ejercicio que era sobre agua que se acumulaba. sí. Eh, ¿Será que de pronto el sábado lo podemos mirar? Es que el balance de masas lo entendimos porque pues tenía una acumulación, Sí, correcto. En ese caso ya no pero, aplica esto. ajá, pero en la parte de, creo que el de, ¿cómo se llama? Movimiento. Ay, de movimientos y no, esto será raro. Bueno, si quieres me lo ¿Sí? envías, porfa. Sí, me lo envías Sí, para ver cuál es el enunciado. listo, Muy bien. precioso. Dale, bien. Listo, por este lado balance de masa o de materia, me has dicho. Simple, ¿sí? Pues ahora vámonos para el balance de cantidad. Balance macroscópico de cantidad de movimiento. Entonces nuevamente ya lo habíamos deducido, hablamos cuál era cada término, todas esas cosas de ese estilo. La sesión pasada me va a tomar el mismo que allá y voy a utilizar la notación del BIRD, que es la de abajo, ¿sí? Esta señora pues de abajo. Entonces fíjense que nuevamente usted puede utilizar cualquier notación, en realidad no importa, lo importante es que usted identifique qué es qué, cuál término es cuál, ¿sí? Entonces muy bien, fíjense que acá nuevamente estado estable, este señor, estado estacionario, estable, estacionario, bien. Y acá entonces yo me voy a fijar en una cosa. Yo como me voy a centrar nada más aquí, me están diciendo que la fuerza horizontal. Entonces recuerden que uno tiene que definir unos ejes, ¿sí? Aquí pues unos ejes será la vertical y será la horizontal. El vertical y aquí la horizontal. Solamente me voy a fijar qué está pasando en este señor, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que el aporte de la gravedad solo pues, se ve en el eje vertical. Y como yo estoy analizando, o mejor dicho, voy a analizar el eje horizontal, pues entonces este señor a mí lo que va a hacer es que se me va a ir. Porque en el eje horizontal yo no tengo aporte gravitacional. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense que según eso, pues el balance pues, se simplifica un montón. Copiemos aquí a ver qué queda. Entonces al lado izquierdo me queda un 0, igual. Todo este señor lo va a poner completamente igual. Simplemente voy a decir que acá, y recordando ciertas cosas, como la densidad en 1 y en 2 es constante, entonces la voy a dejar así. La velocidad 1 es igual a la velocidad 2, también podemos decir acá, del balance de materia, digamos acá que esta señora es una velocidad b. Listo. Para no estar poniendo pues subíndices que no hagan falta. Entonces aquí sería velocidad al cuadrado. El área también podemos decir que es S. Esto en el plano 1. Este sí, el unitario en el plano 1 si lo dejo quieto. Menos. El mismo cuento acá. Densidad es constante. Velocidad es la misma que en el plano 1. Ya dije que le iba a llamar B. Y el área pues también es constante S. Lo dejo así. U sub 2. Aquí más. Presión en 1. Esa sí tiene que ser diferente. ¿Por qué? Fíjense que la presión en 1 tiene que ser diferente a la presión en 2 y la de 1 tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque de ese modo es que fluye de aquí para arriba. Si fuera al contrario, tendría que fluir de acá para acá, ¿sí? Entonces en este caso si le pongo P1, pero entonces ya área en 1, entonces la dejo como S, vector unitario 1, menos presión en 2, aquí la S, vector unitario en 2, más la fuerza que ejerce, pilas con aquí la notación, la superficie sobre el fluido. Bien, entonces simplemente pues reduje un tanto el balance.
¿Qué voy a hacer en este caso? Me voy a pasar esta fuerza a la izquierda, ¿sí? En otras palabras, voy a coger esta señora y la voy a pasar negativa a la izquierda, o sea, me va a quedar todos estos términos igualitos y la voy a pasar negativa acá. No dice nada raro. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora recordemos que por la tercera ley de Newton, acción-reacción, la ley de Newton, pues aquí es donde yo les decía, la fuerza que ejerce el sólido sobre el fluido tiene que ser igual a la inversa, o mejor dicho, pues la de signo opuesto que ejerce el fluido sobre el sólido. En otras palabras, yo puedo poner el menos acá a la izquierda y dejar este positivo. Fíjense que entonces yo ya al lado izquierdo tengo lo que quiero hallar, ¿sí? Porque justamente eso es lo que quiero hallar. Me están pidiendo que haya la fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido, sobre la superficie, es lo que tengo aquí a la izquierda. Entonces, en otras palabras, esto lo tengo acá. Listo, entonces acá están. Y ahora, entonces, fíjense una cosa. Según yo estoy analizando el eje horizontal, y como puse estos señores acá, entonces yo voy a decir que el positivo es hacia la derecha. En otras palabras, fíjense que el vector unitario U sub 1 está en la dirección positiva del eje horizontal que yo definí. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer, y como ya estoy considerando solamente la dirección positiva, o sea, la componente horizontal, aquí entonces puedo cambiar a U sub 1 por su magnitud, que es 1. ¿Sí? Recuerden que un vector unitario tiene magnitud 1. Y como está hacia la derecha, y yo definí lo positivo hacia la derecha, entonces aquí es un más 1. ¿Sí? 1 positivo. Lo mismo ocurre entonces con este señor de acá. U sub 1, ¿quién es? Entonces es su magnitud y su dirección. Dirección positiva, magnitud 1. Pero entonces pilas. ¿Qué pasan 2? Fíjese que 2, el vector unitario ya está hacia la izquierda, o sea, para la dirección negativa de mi eje horizontal. Entonces acá lo que puedo hacer es que yo puedo cambiar el sub 2 en términos de su magnitud y su dirección. Como está negativa, o sea, hacia la dirección negativa pongo el menos y su magnitud. Y lo mismo pues acá. Listo. Fíjense que yo ya me quité de encima la parte vectorial. ¿Por qué? Porque estoy considerando todo en términos de componentes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? Todo bien. Vamos bien. Sí, sí. Listo. Fíjense que acá entonces yo puedo simplificar una montonera de esto. ¿Por qué? Porque yo voy a coger los signos de acá, entonces lo que voy a hacer es, fíjense que este señor pues queda positivo, o sea, queda el mismo. Ahora este menos con menos me da aquí un más, y ya se me va este señor. Y ahora este pues por 1 queda esto. Y ahora menos con menos me da más este señor. ¿Sí? Simplemente pues simplifiqué ahí el asunto de los signos. ¿Sí? Ahí sí me están escuchando. Sí. ¿Sí o no? No, sí, sí. ¿Sí se escucha o no? Sí, se escucha. Hello, hello. Muy bien. Listo. Fíjense que acá entonces yo puedo simplificar un montón de las cosas. Lo primero que yo puedo hacer acá es, voy a sacar de factor común, todas tienen el área S. ¿Sí? Todas tienen de factor común el área S. Entonces lo que voy a hacer es sacar de factor común esa área S. Y ahora acá estos dos son lo mismo, yo los puedo sumar, queda 2 densidad por la velocidad al cuadrado. Y ahora queda la suma de estos dos, más presión 1 más presión 2. Bien.
Entonces fíjense que este era la expresión, o esta mejor dicho, es la expresión que me da a mí la fuerza que es el fluido sobre la superficie en ese tubo, ¿no? Vale. A ustedes, tarea entonces, para que empiecen también a rayar. Tarea. Ya les di la expresión. ¿Qué van a hacer? Introduzcan los valores. Entonces, calcular el valor de esta fuerza y mirar cuál es su dirección. ¿Para qué? Esto para obligarlos, mejor dicho, a practicar con las unidades. En este caso, pues unidades inglesas. ¿Sí? Simplemente ya le dan todos los valores. Bueno, aquí hay una cosita que no está como tan directa, pero entonces, densidad me la da. Fíjense que la tengo acá, 62.4 libra-masa por pie cúbico. Presión en 1 y presión en 2 me las dan, las tengo acá, 21 psi-A, 19 psi-A. Bien, ahora, ¿quién me faltaría? Calcular la velocidad y me faltaría calcular entonces el área transversal. Pero entonces recuerden, a mí me están dando el flujo volumétrico. Venga, pero es que el flujo volumétrico está relacionado con, este sí lo voy a poner así, este señor está relacionado con justamente la velocidad, ¿sí? ¿Cómo? Esta es la velocidad por el área. Entonces usted tiene que comenzar ¿qué? Hallando el área, que el área es ¿qué? El área de una circunferencia, porque la sección transversal de una tubería circular es una circunferencia, pi por el diámetro al cuadrado, sobre 4. ¿Te están dando el diámetro de la tubería? Sí, fíjate que aquí te lo están dando. Entonces revisen. Son pies. ¿Cómo, perdón? Las comillas son pies, no me acuerdo. Si no estoy mal son pulgadas. Pulgadas. Sí. Dale. Una comita Gracias. son pies, 2 comitas son pulgadas, creo que es así. ¿Bien? Okay. Muy bien, entonces esta área la tienes y ya cuando tienes esta área ya puedes venir y calcular acá cuál es la velocidad utilizando el flujo volumétrico que te dan y el área que acabaste de hallar. Entonces ya lo tienen todo, ¿sí? Importante, y por eso les dejo entonces acá a esta señora para que ustedes, mejor dicho, ya ahí les puse, obligarlos a que tengan que practicar con las unidades. Bien. Muy bien, entonces será cortico. Ahora sí, entonces vámonos para el balance que sí nos interesa y creo que es el que más le tenemos que poner atención pues acá. Entonces es el balance macroscópico de energía mecánica. Entonces acá, importante, no me voy a poner a deducirlo, simplemente voy a explicar por encima qué es cada término y qué nos hace falta entonces a nosotros para poder utilizarlo. O sea, de dónde tenemos que recopilar información para poder utilizarlo. Bien. Entonces básicamente un balance. Ustedes recuerden que un balance que estamos haciendo cuando consideramos por el sistema pues en general, que era una porción del espacio y estamos considerando lo que entra y lo que sale, cosas de ese estilo. Entonces el nombre lo dice. Balance de energía mecánica. Tenemos que mirar qué está pasando con la energía mecánica. Entonces, por ejemplo, en un lado vamos a tener acumulación de energía mecánica, ¿sí? Entonces este señor, este término de acumulación tiene que ser igual a algo. Entonces, si yo recuerdo un poquito por allá del curso de física 1, yo recuerdo que la energía mecánica era sumar, al menos pues allá lo veíamos como para cuerpo rígido, no para fluidos, ¿sí? Pero entonces para cuerpo rígido era ¿qué? Energía mecánica tenía dos términos, energía potencial y energía cinética. Listo, entonces fíjense que yo acá voy a hacer, lo voy a poner mejor dicho, la sumatoria de lo que entra. Recuerden que lo que entra pues aquí está puesto en términos de ¿qué? Del plano 1, entonces lo voy a dejar así en 1. Entonces lo que entra de energía potencial más energía cinética. Listo. Y aquí menos lo que sale de potencial y cinética.
Bien, pero entonces tenemos, este es asociado al plano 1, este es asociado al plano 2, el 1 el de entrada, el 2 de salida, por eso el 2 tiene el menos. Pero entonces aquí hay un pequeño cambio con respecto a lo que ustedes veían en el curso de física mecánica. Como ya estamos trabajando es con fluidos, entonces lo que ocurre es que yo voy a tener cambios de energía por potencia debida al trabajo de expansión o compresión, ¿sí? Entonces ahí es donde yo pongo la potencia del trabajo de expansión o compresión. Pues tengo que tener en cuenta ese término ahí, lo que me da cuenta a mí de la expansión o compresión. Trabajo, ¿por qué? Porque es una cantidad de energía y lo tengo que poner no en trabajo sino en potencia, porque como estoy haciendo un balance tiene que ser un flujo, entonces un flujo de trabajo es potencia. Bien, ahora entonces yo solamente no puedo tener esto simplemente es cuando tengo pues un fluido fluyendo en una tubería, pero entonces ustedes se van a dar cuenta por ejemplo de los problemas que me envió la compañera. Fíjense que entre esta tubería, o sea, si consideran esta tubería gruesa que está acá, que está como en negrita, y luego el otro tramo de la tubería, fíjense que entre ellas hay una máquina impulsora, que es esta señorita de acá. Esto es una bomba. También puedo tener, por ejemplo, cuando tengo gases, puedo tener un compresor o puedo tener un ventilador, cosas de ese estilo. Entonces aquí lo que voy a sumar es la potencia de una máquina, ¿sí? Entonces esta señora puede ser una bomba, por ejemplo para líquidos, o puedo tener un ventilador para gases, cosas de ese estilo, ¿sí? Importante, simplemente ahí está cuantificada la cantidad de energía que le suministra o que le quita, depende, una máquina, ¿sí? Y ahora recuerden que nosotros también ya aprendimos a cuantificar pérdidas de energía por fricción. Entonces vamos a sumar esos términos, o mejor dicho, a restarlos, porque son pérdidas. Entonces menos un término que me dé cuenta de las pérdidas de energía, pérdidas por fricción al fluir. Para eso vimos todo el cuento de factores, de fricción y todo eso, ¿sí? Entonces pérdidas por fricción al fluir. Entramos de tubería recta, por ejemplo, ductos o cosas de ese estilo. Y lo otro es, también puedo tener pérdidas por fricción en accesorios, que yo les dije en su momento. Vamos a ver cómo cuantificar la vaina de los accesorios, porque hicimos un problema en el cual aproximaban los accesorios a pérdidas en un tramo de tubería recta. Bien, básicamente eso es todo. Fíjense que este es el balance de energía mecánica, cuantificar todas las formas de energía que pueden haber en el flujo de fluidos, teniendo en cuenta pues, la máquina impulsora, las pérdidas por fricción, todo ese estilo. Nuevamente entonces, acumulación, al menos pues en el estado estacionario, no van a tener, ¿sí? Entonces esto no lo van a considerar. Y ustedes se van a dar cuenta que simplemente entonces sería reemplazar cada uno de los términos por una expresión. Entonces la parte de energía potencial era una masa por una gravedad por una altura, por decir algo, ¿sí? Pero entonces recuerden que como estamos en un balance, o sea, en flujo, yo aquí tengo que tener es flujo másico, ¿sí? Entonces voy a dejar más o menos como esa explicación aquí para ponerlo. Entonces, término de energía potencial, este señor. Un flujo másico por la gravedad por una altura. Esto ya lo saben de física mecánica. Ahí se van recordando si no se acuerdan. Ahora, la parte de energía cinética. Entonces, la parte cinética. Esta señora, ¿cómo la cuantificamos? Esta señora nosotros la cuantificamos como un medio de la masa por una velocidad al cuadrado. Pero nuevamente, como estamos en un balance, o sea, en flujo, entonces sería un flujo másico, ¿sí? Y seguimos pues, de ese estilo. Ese estilo pues se sigue. Entonces, por ejemplo, el de expansión-compresión. Ustedes recuerdan que por allá podíamos tener... realmente esto es una integral, ¿sí?
que si ustedes recuerdan el trabajo de expansión-compresión es menos, pues aquí tenía que haber una presión por un cambio de volumen, pero entonces cuando uno cambia eso en términos de densidades y utilizando pues las expresiones clásicas, entonces aquí va a tener algo, enseguida lo vemos. Entonces ya como que cogieron la idea. Lo importante es empezar a resumir aquí todos los términos. Ahora, potencia de la máquina. Esto generalmente no tenemos una expresión para ello, sino que generalmente si no nos la dan es lo que nos piden calcular. Entonces lo ponen como una potencia de la máquina, Wm. ¿Sí? Ahora entonces las pérdidas por fricción al fluir. Pérdidas por fricción al fluir. ¿Cómo cuantificábamos esta señora? Pues recuerden que teníamos una expresión propia para ello, que era la Darcy-Weisbach. Luego la retomamos. Enseguida la retomamos. Lo importante es que esta señora en el libro la van a llamar E sub C. Creo que ni siquiera le ponen punto, pero yo le pongo punto para darme cuenta que es flujo. Y las pérdidas por fricción en accesorios, creo que ya la llaman E sub B. ¿Sí? Entonces la llaman es E sub B. Bien. Resumidas cuentas, ya tenemos una expresión para el balance de energía mecánica. Permítanme, yo miro a ver si está por acá. Realmente el libro da varias. Yo casi nunca me caso con una porque son varias. Por ejemplo, esta es la que al principio les da balance macroscópicos para flujo turbulento en sistemas isotérmicos. Entonces fíjense que ya sería esta última de acá. Entonces casi siempre el libro les da esta. Esto en general, esta es la general. ¿Sí? Entonces esto en general les da esta, pero para los problemas pues así de flujo, por ejemplo ya en tuberías y que tengan bombita y cosas de ese estilo, ahorita les damos ya la relación, o mejor dicho la expresión que hay para estos, porque para flujo en tuberías circulares sí los tenemos. Ahí es donde yo les digo, E sub C es Darcy-Weisbach, que lo vimos la vez pasada, pérdidas por fricción, o mejor dicho, factores de fricción en tuberías circulares. Esta ya tenemos una expresión para cuantificarla. Y esta otra señora pues simplemente es una expresión parecida, pero entonces hace falta es como un factor, ¿sí? Ese lo leemos de la tabla. Muy bien. Ahora entonces tomemos, o mejor dicho, hagamos un ejemplo con esto, que era el de la expansión, ¿sí? De la ensanchamiento o expansión repentina, para ver cómo se aplica esto. Entonces hagamos aquí el primer ejemplo de este señor. Entonces pongámoslo aumento de presión y pérdida por fricción en un ensanchamiento repentino. Bien, ¿esto para qué? Para que vean de dónde sale el asunto de la tabla, ¿sí? Porque como les digo, ya tenemos las pérdidas por fricción en tramos de tubería circular, que es Darcy-Weisbach, que enseguida la retomamos, que es muy simple, ya lo vimos y es donde entran los factores de fricción, diagrama de Moody y eso. Pero entonces este señor, ¿qué pasa en accesorios? ¿Sí? Entonces lo que hay que analizar acá, permítame, me copio el ¿dónde estás? El esquema pues del problema que hay acá. Aquí está, para que entendamos lo que está pasando, lo que se quiere pues analizar en este caso, que esto es muy común que ocurre. La idea es que ustedes sepan de dónde salió pues el análisis, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. A la izquierda tenemos una tubería normalito, una tubería circular, o sea todo este tramo, esto de aquí para allá pues continúa, y el flujo va hacia la derecha, el flujo del fluido, pues al interior de la tubería hay un fluido, supongo que es por ejemplo agua o algún líquido. Bien, lo que va a pasar es que va a haber un ensanchamiento repentino. ¿Cómo así que ensanchamiento? Pues simplemente va a haber un cambio de diámetro. Vengo de un diámetro más pequeño y voy a cambiar a un diámetro más grande. La idea cuál es,
cuantificar cuál es, primero cuantificar cuál es la caída de presión o el aumento, no sé, si la presión cae o aumenta, no sé, ahí es donde yo me voy a dar cuenta. Y segundo, identificar cómo yo puedo hallar estas señoras, estas pérdidas. O sea, cuánta energía está perdiendo el fluido al cambiar pues, de diámetro en una tubería. Bien. Entonces es importante, fíjense que acá me dan ya varias cosas. Primero me identificaron los planos. Plano 1 es justamente antes de que ocurra el ensanchamiento. Recuerda que esto acá tiene pues tiene aquí un vector unitario asociado. Y aquí plano 2 pues ya es luego de que ocurrió el ensanchamiento y ya pues ya cuando fíjense que la velocidad ya nuevamente se desarrolla. Se habla de un flujo totalmente desarrollado. ¿Cómo así? Que fíjense que lo que está pasando aquí justamente después del ensanchamiento es que algunas partículas del fluido, porciones del fluido van a empezar como a oscilar, van a rotar. ¿Por qué? Porque van a sentir ese cambio acá, ¿sí? Cuando las partículas venían así, como que esta punta las afecta y entonces empiezan a girar, ¿sí? Pero entonces, como les digo, en el plano 2 ya estamos tomando lo que llamamos flujo totalmente desarrollado. ¿Cómo así? Ya las partículas, o mejor dicho el fluido, ya volvió a retomar una homogeneidad en su velocidad. Fíjense que las flechas ya como que están otra vez normalitas. Aquí venían pues todas como normales. Luego del ensanchamiento ocurre algo, pero habrá un punto ya luego, que es en el plano 2, donde decimos está completamente desarrollado el flujo. Bien. Nuevamente el plano 2 tiene un vector unitario asociado. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que queremos analizar. Entonces, dos cosas. ¿Cuál es la pérdida, el aumento o la pérdida de la presión? Y lo segundo es, cuantifíqueme cuáles son las pérdidas de energía en ese ensanchamiento. Porque fíjense que esto lo podemos considerar como un accesorio. Cuando tenemos un cambio de diámetro podemos considerar eso como un accesorio. Bien. Entonces, como siempre, iniciamos con balance de materia para pillar qué está pasando. Balance de materia, ya sabemos pues que es un balance macroscópico para no estar poniendo eso pues en todo lado. Entonces el balance de materia, tenemos una entrada, tenemos una salida, no tenemos acumulación, entonces el balance es el trivial. Lo que entra en 1 como flujo másico, lo que sale en 2 como flujo másico, tiene que ser igual a 0, no hay acumulación. De aquí yo me doy cuenta que W1 es igual a W2. Recuerden que W en este contexto, al menos del libro, es másico. Bien. Claro, no se está perdiendo masa por ningún lado. Entonces, pues lo que pasa en este plano 1 tiene que ser pues lo que pasa en este plano 2. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Que aquí ya va a cambiar un tantito. Entonces recuerden que este señor yo lo voy a pasar en términos de la velocidad. Bien. Entonces en términos de la velocidad, ¿qué queda? Entonces másico sería densidad en el plano 1 por velocidad en el plano 1 por el área del plano 1 igual lo mismo pero en 2. Densidad en el plano 2, velocidad en el plano 2, área en el plano 2. ¿Sí? Esta señora la voy a llamar la ecuación 1. Ahora tenemos que analizar un par de cositas acá. Entonces lo primero, ya les dije, teníamos líquido, pues tenemos por ejemplo el fluido líquido, puede ser agua, puede ser pues algún líquido. Entonces la densidad es constante, ¿sí? Entonces en otras palabras, decir que ρ1 es igual a ρ2 igual a una densidad ρ, nada más. Pero entonces bajo esa premisa yo puedo venir acá y en la ecuación 1 yo vengo y me quito estos dos de encima, ¿sí? Pero entonces pilas que aquí ocurre algo. Fíjense que como hubo un cambio de diámetro, ya el área de esta sección acá, en el plano S1, ya no es la misma que acá. Fíjense que el área de la sección transversal sí cambió porque hubo un cambio de diámetro.
Entonces yo ya no puedo decir que S1 es igual a S2 y venir y quitarme estos dos de acá, ya no puedo decir eso, ¿sí? Lo importante es que de la ecuación 2, fíjense que yo puedo decir lo siguiente, de la ecuación 1, perdón, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que B sub 1 sobre B sub 2, o sea, paso a dividir a B sub 2 a este lado, es igual a S2 sobre S1, ¿sí? Pase a dividir S1 a este lado. Esta señora lo va a llamar 1 sobre beta, ¿sí? ¿Quién va a ser beta? Beta entonces va a ser una relación de áreas, para que sepan cuando estemos leyendo la tabla ahorita que es beta. Pero entonces esta es la ecuación 2 y fíjense que entonces beta es la relación entre el área 1 y el área 2, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Menor a 1 o mayor a 1? ¿Cómo tiene que ser ese parámetro beta? ¿Qué creen? ¿Cómo tiene que ser ese parámetro beta? ¿Mayor a 1 o menor a 1? ¿Y por qué? Y la clave es, ¿cuál área es mayor? ¿La del plano 2 o la del plano 1? La del plano 2, pues para el ejercicio del plano 2. Claro, ¿sí o no? La del plano 2 tiene que ser mayor, porque fíjate que en el plano 2 tenemos un diámetro mayor, ¿sí? Entonces esta señora tiene que ser menor a 1, según la manera en que lo definimos. Entonces esta señora téngala en mente, porque luego cuando vamos a retomar nosotros acá la tabla para las pérdidas en los accesorios, que siempre me pierde, pero bueno, ahí está. Ustedes se van a encontrar allá que esa tablita tiene por allá como un beta, ¿sí? Bueno, ya tiene que estar en algún lado. Ustedes van a encontrar, aquí está. Ustedes van a encontrar que fíjense que aparece un beta por acá, un beta por acá, tan. Entonces eso es para cuando tenemos cambios repentinos en las áreas de sección transversal. ¿Qué es beta? Entonces beta es, fíjense que aquí se lo dicen abajo, beta es la sección transversal más pequeña sobre la sección transversal más grande. Eso es lo que estamos diciendo acá. La más pequeña es S1, la más grande es S2, ¿sí? Entonces esto es para que lo tengan en mente. Muy bien. Entonces, Marcos, como digamos convención, como la definición de beta es la más pequeña sobre la más grande, por eso usamos 1 sobre beta ahí en la ecuación. Correctamente. Es en la relación. Correcto. Como aquí tenía la más grande sobre la más pequeña, por eso puse 1 sobre beta, porque por definición es la más pequeña sobre la más grande. ¿Sí? Listo. Sí, yo no había entendido eso en clase, el profesor dijo, eso es 1 sobre beta y... Muy bien. Pero ya, gracias. Excelente. Ahora sigamos entonces, ya hicimos el balance de materia, pues sigue el otro balance. Segundo, balance de cantidad de movimiento, ¿sí o no? Movimiento. Entonces no lo voy a tomar desde el general, sino que de una vez voy a simplificar un poquito las cosas, ¿sí? De hecho, pues aquí, o bueno, pues, hagámoslo todo. Tampoco me da pereza pues hacerlo todo. Pero recuerden que ese era, copiemos lo que de hecho está ahí en la otra tabla que les mostraba acá, desde acá. Ese ya está para estado estacionario, ¿sí? Es el de momento en este señor. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a mirar acá? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros analizar? La relación que hay y qué es lo que nos va a dar esta vaina, ¿sí? Entonces fíjense que como yo estoy considerando, o al menos me importa o me interesa considerar la dirección horizontal, voy a analizar esta dirección, nuevamente pues defino el eje horizontal, positivo hacia la derecha y así. Entonces ya saben la dirección pues de los vectores unitarios. Fíjense que hay acá, como esto es en horizontal, entonces este señor no hay aporte, porque el aporte de la gravedad es vertical, ¿sí? Entonces fíjense que esto ya se simplifica un montón.
¿sí? Cuando esto se simplifica, ustedes lo que se van a dar cuenta, cuando tenemos una entrada y una salida, entonces tendríamos velocidad en 1, más ICO en 1, más presión 1, área en 1. Aquí entonces vector unitario en la dirección 1, en el plano 1. Fíjense que como está hacia la derecha y es unitario, entonces aquí hay un más 1. De una vez lo cambio porque estoy analizando el eje horizontal. Menos, pues el mismo cuento para 2, el plano 2. Que sería estos dos señores. Y fíjense que el vector unitario aquí 2 también va hacia la derecha, o sea, la dirección positiva, y su magnitud pues también es 1. Listo. Y esto tiene que ser igual a la fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, importante, como yo quiero es determinar cuál es el cambio de presión, yo tendría de alguna forma que cuantificar este señor. ¿Sí? Porque es que no sé quién es ese señor. O si tuviera las presiones, pues simplemente lo pongo acá. Pero es que me están preguntando justamente cuál es la caída de presión, el cambio de presión. No sé si cae o aumenta. Entonces ahí es donde yo vengo y miro a ver qué simplificación yo puedo hacer acá. ¿Dónde estaría el fluido ejerciendo presión sobre el sólido? Pues justamente acá, cuando el fluido empieza a girar, puesto que hay una interacción con esta punta, fíjese que estas partículas de fluido ejercen una cierta fuerza acá, sobre esta parte del sólido. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama ahí la fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido. ¿Sí? Ah, listo, pero entonces miremos una cosa acá. Miremos que lo primero, como esta señora está muy cerquita del plano 1, yo esta fuerza la voy a copiar acá, la voy a aproximar, o me puedo decir que la voy a aproximar. Permítanme acá coloquemos qué ocurre con la fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido. Entonces, como esa señora está muy cerca al plano 1, ¿sí? Fíjense que esta señora yo la puedo aproximar a la presión en el plano 1 por un área sobre la cual ejerce la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, este plano 1 yo lo voy a poner justamente antes del ensanchamiento. Y como pues la pared está ahí, o mejor dicho, la superficie está ahí pegada, pues la puedo aproximar. ¿Qué es lo que pasa acá? Que entonces fíjense que hay dos cosas. Recuerden que esto es vector, ¿sí? Y fíjense que aquí hay dos cosas. Entonces, lo primero, ¿cuál es el área sobre la cual ejerce presión el fluido? Entonces, si yo me voy acá, fíjense que tiene que ser ¿qué? Esta área grande menos esta área pequeña, porque fíjense que justamente está ejerciendo esa fuerza. Entonces la voy a colocar acá. Sería como esa área de esa, lo que llaman pues una arandelita, ¿sí? En otras palabras, aquí en el círculo pequeño es donde está ingresando el fluido, ¿sí? Pero entonces él al girar acá, fíjense que la única superficie donde va a ejercer esto es acá. Entonces en este lado, en este lado, en este lado, fíjense que sería eso, como en el área de esa arandela. Entonces cuando yo me doy cuenta, ah, listo, es que esa área es justamente la resta del área grande menos el área pequeña, ¿sí? Ah, bueno, y en otras palabras, entonces tenemos P1 y aquí sería S2 menos S1. Y además, como yo le tengo que asignar a esto esto es un vector, recuerden que este balance, como está en negritas, todo esto son vectores, vectores, vector, vector. Entonces, como esa fuerza va hacia la izquierda y yo definí que mi eje positivo horizontal va hacia la derecha, entonces yo le tengo que poner un menos acá, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió qué hice con este término?
nada raro. Entonces ya lo que vengo y hago es simplemente venir y reemplazar este señor acá y simplificar lo que más pueda. Entonces fíjense que este más 1 se va, este más 1 se va, pues multiplicar por el más, da lo mismo, y queda igual a esta fuerza, pues la aproximé con esto, ¿sí? Muy bien, ahora sí, entonces yo ya puedo venir acá y simplificar un tanto las cosas. Me puedo quitar este paréntesis, ahora este menos lo distribuyo para ambos términos y este señor también lo distribuyo, entonces este queda así, más P1 S1. Bien, fíjense que yo acá puedo simplificar este señor con este señor, ¿sí? Y puedo también entonces decir otras cositas, que miremos qué es lo que va a pasar acá. Entonces al final voy a tener velocidad en 1 más IQ en 1 menos velocidad 2 más IQ en 2. Este lo paso a sumar allá y como tienen ambos S2, entonces sería más presión 1 menos presión 2 por S2 igual a 0, ¿sí? O de hecho, no, hagámoslo al revés, pasemos el P2 a la derecha, o sea, dejemos este aquí quieto y pasemos este señor a la derecha a sumar, entonces sería P2 menos P1 por S2, ¿sí? Nada raro. Muy bien. Analicemos qué pasa entonces con los másicos. Recuerden que ustedes tienen unos másicos acá. La idea es cambiar esos másicos o mirar qué pueden hacer con ellos. Entonces fíjense que ustedes del balance de materia dijeron que los másicos eran los mismos. O sea, este señor, estos dos señores son igual. Aquí puedo poner un másico, esto es W nada más, ¿sí? Pero el problema es que yo tengo que mirar cuál voy a usar, porque ahí es donde tengo que tener cuidado, ¿sí? Entonces copiamos este señor. Entonces recordemos una cosa. Entonces del balance de materia se tiene que tengo que más IQ en 1 tiene que ser igual a más IQ en 2, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir alguno de los dos, si trabajo con el másico 1 o si trabajo con el másico 2. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Entonces yo voy a decir que voy a trabajar con el másico 2. Momento. Entonces lo que voy a hacer acá es que simplemente voy a sacar de factor común el másico 2. O sea, este señor lo saco de factor común y voy a trabajar con el másico 2. ¿Por qué tengo que elegir uno de los dos? Porque recuerden que cuando yo pase a términos de velocidades, ya las velocidades no son iguales. Fíjense que las velocidades tienen que cumplir la ecuación 2, ¿sí? Lo importante o lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Listo. Yo sé que el másico en 2 es densidad que si no cambia por la velocidad 2 por el área 2. Y acá velocidad 1 menos velocidad 2 igual a la presión 2 menos presión 1, todo esto por el área 2. ¿Por qué trabajé con el másico 2? Pues porque el másico 2 tiene el área 2 para que se me cancele acá, ¿sí? Entonces muy simple. Fíjense que acá ya obtuve al lado derecho lo que quería, el cambio de presión, ¿sí? Y entonces acá yo quiero dejar todo en términos, si puedo, de beta. Entonces fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar un factor común b sub 2 de este lado. Entonces sería b sub 2 por b sub 2 queda b sub 2 al cuadrado. Este señor quedaría b1 sobre b2. Y aquí quedaría menos 1 porque saqué factor común b sub 2. ¿Sí? Ah, listo, muy chévere. ¿Quién era b sub 1 sobre b sub 2? Entonces yo voy y miro el balance de materia y yo me doy cuenta que b sub 1 sobre b sub 2 de la ecuación 2 es 1 sobre beta, ¿sí? Entonces ya vengo y reemplazo acá.
Ah, listo, es que densidad A por la velocidad 2 al cuadrado por 1 sobre beta menos 1 es igual a presión 2 menos presión 1. Listo. Esta señora es el cambio de presión. Esta señora la voy a llamar la ecuación 3. Cambio de presión. Importante. ¿Es el cambio de presión positivo o negativo? O sea, ¿cuál es mayor, la presión en 2 o la presión en 1? Y aquí se dan cuenta, si esto de la izquierda es positivo, es porque presión 2 es mayor a presión 1. ¿Sí? Pero si lo de la izquierda es negativo, entonces ustedes van a dar cuenta de que la presión en 1 pues tiene que ser mayor a la presión en 2. ¿Sí? ¿Cómo es este término? ¿Positivo o negativo? Y recuerden que beta era menor a 1. Si beta es menor a 1, 1 sobre beta con toda razón tiene que ser con respecto a 1 que mayor o menor. Mayor, no. Claro. Entonces fíjense que de lo que habíamos dicho, beta en este caso es menor a 1, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes. Entonces, como beta es menor a 1, esto quiere decir que 1 sobre beta es mayor a 1. Por lo tanto, fíjense que 1 sobre beta menos 1 tiene que ser mayor a 0. Como este señor es mayor a 0, velocidad al cuadrado tiene que ser siempre positivo, densidad siempre positiva. Entonces, esto a mí me da que presión 2 menos presión 1 es positiva. En otras palabras, presión 2 es mayor que la presión 1. Hubo un aumento de presión, ¿sí? Eso para que ustedes lo analicen en términos de las velocidades, porque la intuición a veces le puede jugar a uno cosas que no son. Es que si aumenta, por decir, el área, porque fíjense que la presión del plano 2 aumentó el área, ¿será que la presión debe ser mayor o menor? Ya ustedes saben la respuesta acá, pero entonces échenle cabeza a ver si físicamente sí corresponde. ¿Sí? Muy bien, ya tengo la caída de presión. Recuerden que lo otro que yo quería era, el aumento de presión, porque ya vimos que aumenta. Lo otro que yo quería era las pérdidas por fricción en el ensanchamiento, o sea, hálleme una expresión para este señor. Entonces ahora sí, ya utilicé dos balances, me falta utilizar un tercero. Entonces ahora sí, balance de energía mecánica. Entonces acá voy a tomar este señor. ¿Dónde estás? Acá. Y miremos a qué se reduce el asunto. Entonces, tengo una entrada y una salida, muy sencillo. Fíjense que este señor ya no es vectorial. La energía pues ya es una escalar, ¿sí? Entonces en este caso ya queda como entre comillas un tanto más fácil. Entonces miremos qué es lo que va a ocurrir acá. Voy a copiar, entonces como tengo una entrada y una salida, entonces la sumatoria se va. Entonces puedo empezar a colocar los términos quietecitos. Más presión 1 sobre densidad en 1. Recuerde que la densidad es constante, entonces dejémoslo así y enseguida miremos qué pasa. Como es primera vez que trabajamos con este señor, démoslo así. Ahora el mismo término para la salida. Ya saben que como es una sola salida, entonces la sumatoria se va. Entonces lo voy a dejar así, presión 2, densidad 2 por el másico 2 igual la potencia de la máquina más energía, o mejor dicho, las pérdidas en tubería recta más pérdidas en accesorio. ¿Sí? Muy bien, entonces siempre la primera recomendación, usted ve que este balance es un balance larguito, tiene muchos términos,
¿Yo qué le recomiendo? Que lo tome analizando término por término, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a hacer de este modo y ya luego yo les voy a explicar, listo, analicen primero tal término, luego analicen tal otro término, pues cosas de ese estilo, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, en este caso, ¿será que hay un cambio de altura en este lado? Pues en este sistema. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, si yo considero una partícula por acá en la mitad, ¿será que esta señora va a experimentar un cambio de altura muy drástico? ¿Sí? No, ahí no. ¿Sí o no? Y si considera una, por ejemplo, acá, fíjate que está tan así. Fíjate que hay un cambio de altura, pero esperamos a que sea pequeño, por lo que tenemos tuberías, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir acá que una primera consideración es decir, venga, es que la altura en 1 se parece, por eso lo pongo tembloroso, a la altura en 2. ¿Sí? Ahora lo otro, lo que podemos hablar nosotros acá, ya dijimos que la densidad en 1 es igual a la densidad en 2 porque estamos trabajando pues con líquido. Bien. Lo tercero es que, ¿será que aquí tengo una máquina impulsora entre el plano 1 y el plano 2? ¿Será que una máquina... No, es solamente con la presión, no. Claro, el fluido está fluyendo solamente por diferencia de presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que no va a tener una máquina impulsora en este caso. Entonces ustedes se van a dar cuenta que lo que van a tener acá es lo siguiente, Wm, o sea, no hay potencia asociada a la máquina impulsora, entonces no hay máquina impulsora, no hay máquina entre el plano 1 y el plano 2, entre 1 y 2. Y lo otro es, lo cuarto, ¿será que voy a cuantificar pérdidas por tubería acá? ¿O solamente estoy cuantificando pérdidas de un accesorio? ¿Será que estoy cuantificando pérdidas de tubería? Fíjense que en este caso no, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque yo estoy considerando todo esto como un accesorio. Entonces, como estoy considerando esto como un accesorio, yo lo que voy a decir es que no tengo tramos de tubería recta. En otras palabras, S es igual a 0. Y lo que yo quiero cuantificar, o mejor dicho, todas esas pérdidas asociadas al accesorio tienen que estar incluidas en este señor, que justamente ese es el que yo quiero hallar. Entonces, hechas esas consideraciones, lo que sigue acá es nosotros simplificar el balance, este señor de acá. Tengan en mente que másico en 1 es igual a másico en 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, el balance de materia, esto se cumple. Entonces ustedes pueden pasar este señor a dividir. En otras palabras, tenemos un medio, velocidad en 1 al cuadrado, más este señor, más este señor. Recuerden que la densidad ya es constante, menos, todo este menos va a multiplicar todo ese término. Entonces tengo así, tengo más, menos, gravedad por altura en 2, menos presión 2, sobre densidad en 2 es constante, igual a las pérdidas en el accesorio sobre el másico, puede ser en 1 o en 2, ustedes colocan cualquiera porque es el mismo, ¿sí? Listo. Fíjense que se redujo bastante y se puede reducir aún más. Recuerda que dijimos que las alturas son más o menos parecidas, entonces fíjense que este término se va a ir con este término, ¿sí?
Y lo otro, pues yo puedo empezar a reunir ciertos términos. Entonces estos dos, voy a sacar factor común un medio, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Y acá tendría más, entonces puedo sacar 1 sobre ρ, factor común, y aquí tendría presión en 1 menos presión en 2. ¿Sí? Igual, entonces a este señor, a las pérdidas en el accesorio divididos por un flujo másico, las voy a poner como, o el libro las pone como este mismo señor, pero con un gorrito. ¿Listo? O sea, son las mismas las pérdidas por energía divididas por un másico. Entonces esto lo voy a colocar acá. Básicamente, las pérdidas de energía normalitas que ustedes tienen en unidades de energía, cuando lo dividen por un flujo másico, pues es este señor, pero con gorrito. Listo. Yo voy a cuantificar quién es este. Vale. Entonces esta señora de acá, llamémosla, digamos, la ecuación 3, vamos para la 4. Esta señora es la ecuación 4. ¿Vamos bien hasta acá o alguna pregunta? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, entonces, si en el balance de cantidad de movimiento usamos W sub 2, la usamos también para esta. Sí, claro. Esa es la idea, ¿sí? Pues hay como que tener una continuidad en el... Sí, esa es la idea. O sea, si tú aquí utilizaste W sub 2, aquí lo utilizas W sub 2. Pero al menos pues aquí no tienes pierde, porque fíjate que esto es lo mismo que E sub B sobre W sub 1. Porque W sub 2 y W1 son iguales. Lo importante es que si tú vas a reemplazar W sub 2 por densidad, velocidad en 2, área en 2, ahí sí tienes que utilizar siempre la misma, porque ya vimos que velocidad 2 por área 2 no es lo mismo que velocidad 1 por área 1. Fíjate que esto no se cumple, ¿sí o no? O sea, al menos en velocidad por área sí, pero lo que no se cumple es que las velocidades sean iguales, ¿sí? Hay una relación entre velocidades. Vale. O sea, al menos acá, por definición, no hay problema, porque ya vemos que los básicos son iguales. Pero si vas a cambiar este señor por esto, ahí sí porfa, ten cuidado cuando vayas a cancelar términos. Sí, esa es la idea, ¿sí? Muy bien, listo. Fíjense que yo ya tengo esto, yo ya tengo que empezar a modificar un tantito esto. Pero si ustedes se fijan en este término, pues es que es justamente este. Ecuación 3. Fijémonos cuál es la única diferencia. Entonces copiémonos la ecuación 3. Entonces de la ecuación 3, vámonos acá. Aquí tengo de la ecuación 3. Fíjate que lo que tú tienes acá. Fíjate que lo que tú tienes acá es lo siguiente. Yo tengo una diferencia de presiones sobre una densidad. Entonces pues yo puedo pasar esta densidad acá, ¿sí? O sea, en otras palabras, tengo esto. Paso esta densidad a dividir. Pues tengo esto. 1 sobre este señor. Bien. Y lo otro es que como tengo P2 menos P1, aquí tengo P1 menos P2. Entonces esto es lo mismo que simplemente multiplicar a ambos lados por un menos. ¿Sí? O mejor dicho, le pones un menos pues al frente a este otro término. ¿Vale? Entonces fíjense que ya, si vamos a combinar eso con la ecuación 4, miremos qué queda. Entonces, reemplazando en 4, ecuación 4, fíjate lo que va a quedar. Entonces, este primer término pues queda igual, pero este segundo término entonces va a quedar, como está en el otro orden, le va a poner un menos acá, y velocidad 2 al cuadrado, acá 1 sobre beta, menos 1, ¿sí? Simplemente entonces cambié todo para en términos de velocidades,
Bien. Vamos bien hasta acá. Correcto. Vamos bien hasta acá. O alguien se Sí. perdió. Bueno, simplemente reemplazo una ecuación en la otra, ¿sí? Teniendo cuidado pues con los signos. Ya lo que queda es simplificar un poquito esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí como para manipular pues sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Este señor, como tiene un medio, yo voy a multiplicar aquí por 2 sobre 2, ¿sí? Para que me aparezca el un medio. Entonces yo ya puedo sacar factor común un medio y miremos qué es lo que ocurre acá. Entonces tengo velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. El 1 medio sale y me queda menos 2 velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Por 1 sobre beta. Y acá menos por menos da más. 2 por 1, entonces da 2 veces velocidad al cuadrado, ¿sí? Este señor es pues las pérdidas que quiero cuantificar. Pongámoslo así. Este es E sub B gorro. Ahora si ustedes se fijan, podemos simplificar un tantito esto. Entonces tengo un medio, velocidad 1 la dejo quieta. Entonces este con este pues se me cansa, se simplifican, ¿sí? Entonces fíjate que voy a dejar este término quieto acá. Este era velocidad 2 al cuadrado por 2 sobre beta. Y acá menos con más, me queda más velocidad 2 al cuadrado. Bien. Nada raro, simplemente lo que llaman pues carpintería, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue acá es lo siguiente. Ustedes pueden sacar factor común velocidad 2 al cuadrado. Les va a quedar b sub 1 sobre b sub 2, pues ambos al cuadrado, ¿sí? Menos 2 sobre beta más 1, ¿sí? Simplemente álgebra, saqué factor común velocidad 2 al cuadrado, estos dos quedan pues iguales, pero entonces acá el primero sí se cambia. Ah, venga, pero es que yo me acuerdo que velocidad 1 sobre velocidad 2 era 1 sobre beta, que fue como lo definimos acá. Entonces, velocidad 1 al cuadrado sobre velocidad 2 al cuadrado es 1 sobre beta al cuadrado, ¿sí? En otras palabras, este primer término de acá es justamente 1 sobre beta cuadrado, ¿sí? Ah, listo, pero es que si yo hoy me fijo, esto tiene la forma de ¿qué? De un cuadrado perfecto. O sea, a más b al cuadrado es igual, bueno, hay un menos, ¿sí? O sea, a menos b al cuadrado. Esto es a cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que cuando ustedes usan eso, se van a dar cuenta de que las pérdidas son justamente 1 sobre 2 velocidad 2 al cuadrado, y esto es 1 sobre beta menos 1 al cuadrado. Entonces esta es la expresión que les da el libro a ustedes, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Sí. ¿Sí o sí? No, sí, sí. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué era lo otro que les iba a mostrar? Ah, listo. Para que nos fijemos en la tablita. Entonces fíjense que ya tenemos las pérdidas ahí. Miremos en tanto entonces la tabla, ya esto no me hace falta. Miremos un tantito entonces la tabla. ¿Qué ocurre con la tabla? La tabla de estas señoras de acá. Fíjense que las pérdidas, como las del libro, en general, las pérdidas de un accesorio las vamos a colocar de la siguiente manera. Un medio
de una velocidad al cuadrado por un factor del accesorio. Fíjense que cuando ustedes van y comparan esta con esta, al menos para este es en general, y entonces cuando comparan esta, entonces para el ensanchamiento repentino, ustedes se dan cuenta de que ya tenemos un medio y una velocidad al cuadrado, es esta partecita. Entonces el factor de ese accesorio es justamente este señor. Entonces el factor de pérdida por fricción para el accesorio, que es el ensanchamiento repentino, es justamente nada más esto, perdón. Es 1 sobre beta menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que ese es el que me dan acá. Ese es el que me da esta tabla a mí acá. Entonces démosle acá, yo me copio este señor. Listo. Tenemos el asunto acá. Entonces ese es el que me da a mí el libro, ¿sí? Así como hicimos el análisis para pues para este ensanchamiento repentino. Ustedes pueden hacer análisis para otras, pues para otro tipo de cosas. Esto no me recortó. Un momento. Ahora sí. Entonces fíjense que ustedes pueden hacer el análisis, por ejemplo, para otras cosas, para un orificio, para cosas de ese estilo, y el análisis lo han hecho, pero pues ustedes no lo tienen que hacer, pero saben que lo pueden hacer y lo hacen de la misma manera. Lo importante que es, pues ya saben, para el ensanchamiento, la expansión es este. Entonces de esta tabla lo que vamos a sacar es los factores E sub B, para nosotros cuantificar cuánto es las pérdidas por fricción de cualquier accesorio, porque el que vamos a utilizar es este señor. Fíjense que si tenemos la velocidad en algún plano en el que esté ese accesorio, nosotros entonces lo único que nos hace falta es ver cuál es el factor. Entonces este factor lo da la tabla de la que hablamos, que es la que pegué pues en el otro. Tabla en la página siguiente. No sé cómo la han trabajado con el profe ustedes la tabla. Fíjense que por ejemplo para válvulas, aquí ya tenemos válvulas, tenemos codos. Entonces por ejemplo esto para codos de 90 grados, lo que teníamos acá o lo que tenemos es un intervalo. ¿Para qué? Para este factor. Entonces no sé si él a ustedes les dijo, usted puede trabajar con el valor de la mitad del intervalo, o trabaje con el mayor, o trabaje con el menor, no sé. Vale, ya usted decidirá, depende de lo que le haya dicho el profe. Si le dijo que trabajara con el mayor, entonces por ejemplo para codos de 90, que son redondos, usted toma el 0,9. Si le dije que trabaja con el menor, trabaja con 0,4. Si le digo que trabaja con un valor intermedio, puede utilizar un valor intermedio en ese intervalo. Y si no le dijo nada, lo ideal es que le dé, por ejemplo, como lo da este problema, le da el factor directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense. Entonces, un codo de 90 grados estándar, eso es STD, roscado, al menos para este problema, ya hallaron que tiene un factor de 0.607. Fíjense que recae sobre este intervalo. ¿Sí? Entonces, moraleja, para accesorios, lo único que necesitamos tener es cuál es este factor. Si no lo dan, utilicemos el que nos dan. Si no nos lo dan y el profe no nos dijo nada, utilicen un valor aquí intermedio y por favor lo especifican cuál fue el que tomó. Listo. ¿Se entendió esta vaina de los accesorios? ¿O hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, no, bien. Sí puedo tomar el resto. ¿Se entendió esto los accesorios o tienen alguna pregunta? Yo miro aquí gente que no me está respondiendo el chat. Bueno, igual con los ejemplos o el ejercicio mejor, creo que va a ser más claro. ¿Sí? Listo, esto por acá.
Lo último que les quiero comentar antes de ya pues darle pautas para los ejercicios es cuál es el balance de energía mecánica que van a usar para eh, tuberías circulares, porque fíjense que este que usamos, ¿dónde estás? Bueno, este señor de acá es en general, ¿sí? Este es en general. O sea, esto sirve para cualquier tipo de sistema. Pero ya el BIR nos da uno bien bacano, bien chévere, ya reducido. Fíjense. ¿Para qué? Para tuberías circulares. Este es el caso especial. Fíjense que ahí mismo nos lo dice. Para el caso especial de flujo turbulento en tuberías cuya sección transversal es circular, con diámetro D mayúscula, entonces no nos tenemos que poner a molestar que con radio hidráulico, que con cosas de ese estilo. No, simplemente podemos reescribir el balance ya general de esta forma, ¿sí? Fíjense que este ya está simplificado y este está pilas, este está en energía sobre flujo másico. ¿Por qué me doy cuenta que está en energía sobre el flujo másico? Porque tiene el gorrito acá. Y porque si yo miro a este señor, fíjense que yo definí el gorrito justamente como este señor, ¿sí? Entonces listo. ¿Por qué me le ponen sumatorias acá? Porque pues yo puedo tener más de un accesorio. ¿Por qué me le ponen sumatorias acá? Pues porque yo puedo tener más de un tramo de tubería recta, ¿sí? Los otros términos los entienden. Este es el término de energía cinética, este es el término de energía potencial, este es el término de expansión-compresión, que ya les voy a decir un tantito qué hacer con ese integral. Este es el término de potencia de la máquina. Entonces fíjense que este ya es el término de pérdidas en tubería recta. Y este es el término de pérdidas en accesorios. El mismo balance, sino que ya simplificado. ¿Cuál fue la simplificación que hicieron acá? Pues bueno, ya vieron que introdujeron esto acá para los accesorios, bien. Pero entonces para tuberías rectas, fíjense que tenemos que mirar qué pasa con EC, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las pérdidas por fricción en tuberías rectas? Entonces ahí es donde nos acordamos. Acordémonos un poquito de esto. Pérdidas por fricción en o sea, pérdidas por fricción del fluido en tuberías rectas cuya área o sección transversal es circular, tuberías circulares, creo que así lo pusimos. Entonces aquí es donde yo les digo, recuerden que las pérdidas por fricción en tuberías circulares nosotros las cuantificábamos con el señor Darcy Weisbach, ¿sí? Que eso hablamos una montonera, pues ya. Importante es que aquí hay que identificar de dónde sale ese término, ¿sí? Entonces, alguien que me acuerde por favor cómo era Darcy Weisbach, que ya se me olvidó. Creo que lo teníamos por acá. Ah, no, bueno. Vamos a ver si me acuerdo. Era delta de P, pues un cambio de presiones. Sí, al menos pues estamos cuantificando las pérdidas por fricción cuando nos generaban, pues, o mejor dicho, lo veíamos traducido en un cambio de presión. Entonces era esto igual. Aquí entonces lo que seguía era un factor de fricción de Darcy, o un factor de fricción, aquí le pongo FD, aquí L sobre D, acá velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Ese era Darcy Weisbach o no? Por favor, alguien que tenga las notas. Sí, ese es. Sí, está idéntico como se los di la vez pasada. Sí, sí, igual. Pues la velocidad es
teníamos como velocidad media, pero Así ya dijimos que pues, si quieren prescindir ajá, de esas vainas las pueden hacer, de esas llaves. Bien, gracias. Listo, sí, entonces listo. fíjense que justamente esto es las pérdidas por fricción en un conducto, que es el AC, conductos circulares o conductos mejor cuya área de sección transversal son circulares, ¿sí? Entonces justamente eso es lo que sale acá. Recuerden que el factor, ¿de quién dependía? El factor era una función de pues, el Reynolds, y lo otro era de la rugosidad relativa. Ahí pues, el libro solo pone que de función del Reynolds, pero recuerden que nosotros teníamos rugosidad relativa también por allá incluida, ¿sí? Muy bien, entonces ya saben de dónde viene este término. La segunda tarea para ustedes es la siguiente. Tarea 2. Entonces, como yo tengo que cuantificar en ese término, entonces, mejor dicho, este señor, o sea, sobre todos los tramos de tubería recta, yo tengo que, estoy utilizando esto. L sobre D por un factor acá. La pregunta es, ¿este factor es quién? ¿Es factor de Fanning o el factor de Darcy? Porque fíjate que ahí a mí no me está diciendo el libro que cuál es. Ustedes tienen que saber cuál es porque si no estarían cuantificando o 4 veces más o 4 veces menos las pérdidas. Porque 4 es el factor entre Darcy o Fanning. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? ¿El de Darcy o el de Fanning? Porque fíjate que él simplemente me reemplazó allá Darcy Weisbach, pero no me está diciendo cuál de los dos factores es. Entonces, la tarea para ustedes es identificar cuál factor es. Identificar si es Fanning o si es Darcy. Eso es lo primero. ¿Listo? Muy bien. Lo importante es que esta señora ya a mí me permite cuantificar en tuberías pues, circulares, o flujo en tuberías circulares, que como ya se dieron cuenta los problemas que nos compartió la compañera, tenemos que fluye un fluido en tuberías circulares de un punto a otro y tiene una máquina impulsor en la mitad. Fluye un fluido en una tubería circular de un punto a otro, tiene máquina impulsor en la mitad y tiene accesorios pues también, fíjese, tiene accesorios, tiene codos, tiene me imagino que válvulas, por aquí veo una, tiene accesorios, ¿sí? Entonces la idea es cuantificar las pérdidas, tanto como cuando fluye en la tubería circular y tanto cuando fluye a través de los accesorios. Bien, listo. Aquí me falta hablar un poquito sobre algo, el término de expansión-compresión. Entonces, miremos qué ocurre con ese señor, porque está en términos de una integral. Entonces, para que no se asusten con eso, entonces aquí qué ocurre con el término. ¿Qué ocurre con el término de expansión compresión? Bien, entonces listo. Fíjense que este término es integral. Miremos acá, integral de presión, perdón, de 1 sobre la densidad por el diferencial de presión. Aquí voy a poner la densidad con esta virgulita para que se diferencie. Desde la presión 1 hasta la presión 2. ¿Sí? Entonces hay dos casos. ¿Cuáles? Primero, si tenemos líquidos, ¿qué hemos dicho de la densidad? ¿Cómo es? Igual pues no cambia. Constante, ¿cierto? Como es constante, ¿puede salir de quién? De la integral. Y la integral de dp justamente es la diferencia entre P2 y P1. Entonces, en otras palabras, esta señora integral de acá corresponde a lo que nosotros ya vimos. 1 sobre la densidad por presión 2 menos presión 1.
Esto ya lo habíamos usado, ¿no? Fíjense que esto nosotros lo usamos acá. Esta vaina lo habíamos usado acá. Vale. Ahora entonces lo otro es fijarnos lo que ocurre en este caso con si no tenemos líquido sino que tenemos un gas. Entonces si tenemos gases, entonces ustedes ya saben que pueden apelar a la ecuación de estado de pues cualquier ecuación de estado, pero al menos pues acá en el curso de gas ideal. ¿Para quién? Para poder expresar la densidad en términos de la presión, ¿sí? Entonces, aquí pues recuerden o completen que esta es la otra tarea pues para ustedes. Entonces una vez ustedes utilicen la ecuación de gas ideal, porque aquí va a aparecer RT y algo pues, ustedes ya revisarán ahí en su cuento. Si no estoy mal es no, voy a dejar que ustedes lo revisen para no decir. Lo importante es que aquí tienen RT y una presión, ¿sí? Entonces aquí tienen la expresión. Entonces ustedes, la otra tarea para ustedes es calcúleme esta integral, o mejor dicho, hálleme cuál es esta integral, ¿sí? Entonces esta integral, ¿qué es? Esta es la otra tarea, para que ustedes ya queden pues fijos con eso. Lo importante es que ya saben cómo tratarlo, ¿sí? O sea, si tienen un gas, pero por lo general a ustedes les van a dar es esto, X. Bien. Con eso queda completo el asunto acá. Una advertencia, una última advertencia. Este balance, fíjense que este balance, y esta sí es una advertencia pues primordial, ¿sí? Aquí, una última advertencia para que la coloquemos. Aquí ya terminó lo de este término. Entonces una advertencia que esta así fuente de error es muy común. Advertencia, la voy a poner así. El balance, o al menos todos los balances que nosotros dedujimos, fíjense, bueno, la tablita en su momento. ¿Cómo así que todos? O sea, el balance de materia, este señor de acá, el balance de cantidad de movimiento, balance de energía mecánica. Fíjense que nosotros siempre dijimos que la entrada era en el plano 1, la salida era en el plano 2. Entonces, por favor, respeten eso. Por favor, respetar la convención, ¿sí? Entonces, entrada en el plano 1 y salida en el plano 2. Entonces, en otras palabras, tienen que trabajar siempre con eso. ¿Por qué? Porque si alguien le da la gracia de ponerlo al revés, puede mirar o puede hallar cosas locas. Una potencia para una bomba negativa o flujos negativos, o sea, sale algo loco, ¿sí? En otras palabras, aquí para que lo tengan en mente, el flujo va del plano 1 al plano 2, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues de pronto no lo verán tan fácil, pero ya les comento por qué les hago esta advertencia. Porque es que en los ejercicios que hemos resuelto, el señor allá nos ha definido quién es 1 y quién es 2. Pero entonces miremos por acá algo, lo que nos compartió la compañera, que me parece muy chévere. Leamos más o menos un poquito esto para que ustedes empiecen a analizar el asunto. Me encantaría que intenten que no simplemente pues esperan a que yo lo resuelva, no, me encantaría si lo empiezan a trabajar. Bien, entonces miremos acá. Fíjense que la idea de acá es, tenemos un proceso, listo, ahí dicen, proceso de purificación de agua a 25 grados Celsius, se realiza en una columna empacada, o sea en esta señora, como se muestra en el diagrama de procesos. Entonces es un diagrama de procesos, te muestra a ti pues las diferentes partes que componen el proceso. Bien, me dicen que el tanque es el agua es bombeada desde el tanque de almacenamiento, este señor, el cual tiene un nivel controlado de 1 metro. Entonces, importante,
Si el agua es bombeada desde el tanque hasta la columna, ¿hacia dónde es el flujo? ¿Hacia dónde sería el Va flujo? del tanque inferior hacia arriba. Exacto, en otras palabras, el flujo es así, 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 hacia allá. Entonces, en algún punto yo tengo que definir un plano 1 por acá y un plano 2 por acá, ¿sí? Esa es la advertencia. Háganlo en la dirección de flujo. Porque nuevamente, si alguien dice que el punto 1 es por acá y el punto 2 es, y el plano 2 es por acá, les da cosas locas, por lo que el balance se dedujo fue con la convección que vamos es de 1 a 2. Bien. Ahora la pregunta del millón. Listo, continuemos. La línea de succión tiene una longitud de 16 metros. ¿Qué es la línea de succión? La línea de succión es desde donde se toma agua, que es desde el tanque, hasta aquí la bomba. Esa es línea de succión. O sea, toda esta señorita acá es la línea de succión. Entonces me dicen que tiene una longitud de 16 metros. Fíjense que ustedes lo pueden ver ahí. Aquí tengo 10, aquí tengo 5 y aquí tengo 1. Son 16 metros. Y me dan el diámetro de esa tubería. Listo. Mientras que la línea de descarga, o sea, cuando ya la bomba suelta, entonces sería esta de acá. Tiene una longitud de 7 metros. Fíjense, 4.5 más 2 serían 6.5, más 0.5 pues 7. Bien. Y tiene otro diámetro. Fíjense que los diámetros son diferentes. Pero bien, ya me están dando el diámetro, yo ya puedo cuantificar. Ambas tuberías son de acero al carbón cédula 40, schedule 40. Entonces, términos nuevos para que ustedes vayan buscando y vayan preguntando. ¿Qué es schedule? Esto es schedule, lo que pueden llamar aquí como cédula, cosas de ese estilo. Cédula. ¿Qué es una cédula? Entonces, todos saben que es la cédula, no. La cédula es algo que lo identifica a Es una usted. identificación. Exacto. Entonces, el schedule es una identificación que se utiliza en ingeniería de procesos para que ustedes hallen qué, para que ustedes hallen cuál es el diámetro o hallen ciertas características pertinentes a una tubería. Pero no la necesitas aquí, ¿por qué? Porque ya te dan todo, ya te dan los diámetros internos, te dan todo, ¿sí? De hecho, pues lo tienes ahí. Y como te dieron el material acero al carbón, pues te están dando acá la rugosidad del material. Fíjense que está como rugosidad absoluta. Bien. Se conoce además que la velocidad a la cual entra el agua a la columna empacada es esta señora. O sea, ya te están dando la velocidad del agua acá. ¿Sí? Listo. Ya con eso tienes. ¿Para qué? Para tú cuantificar un montón de cosas. Entonces se enumeran los accesorios de la tubería de succión y los de descarga con sus respectivos factores. Ahí es donde les decía. Ya el profe les está dando cuáles son los accesorios que hay en la tubería de descarga. O sea, cuáles son, cuántos y le dan su factor. Y lo otro, pues lo mismo, para las dos líneas. ¿Cuál es el accesorio, cuántos y su factor? Bien. Le preguntan, determine la potencia de la bomba que es necesaria para que el agua entre a la velocidad mencionada a la columna. ¿Sí? Entonces fíjense que si le están preguntando potencia de la bomba, ustedes tienen que hallar esta señora de acá. Potencia de la máquina. ¿Cómo? Tienen que hallar todos los otros términos. Entonces fíjense que si ustedes miran acá, ustedes tienen este término de energía cinética, ya lo tienen. Este término de energía potencial, pues, lo tienen que cuantificar de alguna forma. Este término de expansión-compresión, si tienen diferencia en presiones, lo pueden cuantificar. Y los otros, pérdidas, ya lo saben hacer. La pregunta del millón aquí es, ¿dónde está el punto 1? Mejor dicho, ¿dónde está? ¿O dónde van a colocar ustedes el plano 1 y el plano 2? ¿Sí? ¿Dónde van a colocar ustedes el plano 1 y el plano 2? Siempre lo primero que van a hacer en la resolución de algún tipo de problemas de estos es dónde colocar el plano 1 y el plano 2. Entonces, cosas a analizar. Primero, entonces, ¿cuál es la dirección de flujo? Que ya les dije.
y lo otro es dónde está el plano 1 y dónde está el plano 2, ¿sí? Momento, listo. Lo otro es cuál es la dirección de flujo, ya esto dónde, lo segundo es dónde pongo el plano 1 y el plano 2, vale, que ese es el asunto. Entonces, listo, lo otro. Fíjense que ustedes tienen que cuantificar, dependiendo de dónde pusieron el plano 1 y el plano 2, tienen que empezar a sacar estas cosas. ¿Cuáles son las velocidades? ¿Cuáles son las alturas? Y así. Pues, mejor dicho, empiecen a considerar cada término, del balance de energía mecánica por separado. ¿Sí? En otras palabras, cuáles son las velocidades, cuáles son las alturas, cuáles son las presiones, y ya por ahí van cogiendo. Y lo cuarto, pues ya lo que queda es cuantificar pérdidas en qué. Entramos de tubería recta, ya lo saben hacer, Darcy Weisbach, y en accesorios, que ya lo saben hacer. Ahí está la ecuación. ¿Sí? Muy bien. Aquí les doy como una sugerencia. Si se mantiene el nivel del agua, ¿qué va a pasar con esto acá? ¿Qué pasa con esa altura ahí? Estoy dando una sugerencia para que empiecen a analizar dónde poner los planos. ¿Sí? Listo. Esa era la parte A. Creo que la parte B lo cambian. ¿Sí? Empieza por lo menos con la parte A, que ustedes con la parte A ya lo que tienen es analizar este primer pedazo. Si resuelven bien la parte A, ya luego entramos a mirar qué pasa con la parte B. ¿Sí? Pero pues, no se preocupen por la B. Primero resuelva la A con todo detalle y resuélvalo pues bien. Listo. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacer o todo bien? Yo creo que todo bien ya con eso. ¿Sí? Dejen este problema para después porque tiene dos tanques. Como les digo, empiecen con este que es el más sencillo. Entonces este está muy interesante. Ahí ya ustedes empiezan a aplicar el balance de energía mecánica, empiezan a saber cómo cuantificar los términos. Moraleja, empiece por ahí. ¿Sí? Listo. No estamos perfectos de tiempo. No sé si tengas tú alguna pregunta, que creo que solo sobrevivimos tú y yo. No, yo creo que ya. Ahorita cuando dijiste, lo que dijiste que miráramos que si era el de Fanny o el de Perdón Darcy. que no te escuché lo último. Ahí, cuando dijiste que miráramos que era lo de Fanny, lo de Darcy, Sí. ¿ese es que hay que buscar en, como en la gráfica o ese se mira simplemente como a partir de la fórmula? No, miren la fórmula, porque obviamente pues vamos a leer un factor de la gráfica, ¿sí o no? Pero ¿cuál Ajá. vamos a leer? ¿El de Fanny o el de Darcy? Esa es la pregunta. Entonces la idea que con Ok, esta listo. tarea 2 al menos es que tú compares esta expresión con la expresión de Darcy Weisbach, a ver si te das cuenta si este es el factor de Darcy o es el de Fanning, ¿sí? Porque fíjate que aquí Ujú. pues el libro nos dio una expresión, nos dio una ecuación, pero venga, es que ¿cuál es este factor? ¿Darcy o Fanning? ¿Sí? Ok, sí. No, muy bien. No, gracias por la disposición. Yo espero pues que la próxima sí haya más gente, porque esa es la idea pues con esto. Que haya más gente, más Sí, preguntas. vale. Eh, Traten de hacer el ejercicio antes de, pues si veo que no lo hacen, téngalo por seguro que no lo voy a hacer. Me tiro a hacer otro. ¿Sí? Muy Ok, bien. Eh, gracias. Dejemos entonces hasta acá, parar la grabación y feliz noche.